Buen día, bueno, bienvenidos a una nueva clase. Hoy vamos a seguir hablando de la materia, de sus características y vamos a centrarnos en lo que estuvimos ya viendo sobre mezclas y soluciones. Vamos a ampliar acá para poder ver mejor la pantalla. Y bueno, vamos a describir un poquito con más detalle para que les quede bien en claro cuando hablamos de una mezcla, ¿qué es lo que estábamos hablando? Recuerdan que una mezcla estaba formada por distintas sustancias, ¿sí? Las mezclas podían ser homogéneas y heterogéneas. Si eran heterogéneas, podíamos ver varias fases o algunos de los componentes que formaban esa mezcla. Y si era homogénea, no podíamos ver los distintos componentes. Íbamos a ver una sustancia que parecía que fuera una sola, pero que en realidad era una mezcla. Bueno, veamos algunos de los ejemplos que tenemos acá. Acá tenemos algunos ejemplos de lo que son mezclas heterogéneas. En todos los casos vemos que hay eh, que se pueden observar distintas fases o incluso distintos componentes en las mezclas. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos un capuchino, ¿sí? ¿Qué podemos identificar en este capuchino? Podemos identificar que hay leche, café, hay espuma, hay chocolate, ¿sí? Miren cuántas cosas vemos en este capuchino. Esto es una mezcla claramente heterogénea. Las pastas dentales. Las pastas dentales también son mezclas, ¿sí? Podemos ver distintos colores. Y cada uno de los colores es una pasta distinta, ¿sí? Es una fase distinta de esa mezcla. Acá tenemos, bueno, lo que podría ser un jugo. En este jugo vemos que hay sustancias que no se disuelven, me permiten a mí ver una fase que es el agua y el otro es otro componente que forma parte del jugo. En esta imagen de acá tenemos tres fases, ¿sí? Y por lo menos podemos ver tres componentes. No sabemos si no hay algún otro componente que esté disuelto en la mezcla y no lo estemos viendo. Pero aunque haya, como les decía la clase pasada, aunque haya en esta mezcla otro componente que está disuelto, ya con ver estos otros tres componentes, por lo tanto, por ver estas tres fases, ya sé que es una mezcla heterogénea. Esto probablemente sea aceite, esto sea agua y acá haya arena, ¿sí? Entonces, algo que quiero que les quede muy claro, que yo puedo tener acá incluso 5 componentes, de los cuales solamente estoy viendo 3. Eh, Cuando ustedes armen las mezclas y las soluciones, yo les voy a dar los componentes que van a utilizar probablemente y con esos componentes van a armar distintas mezclas o distintas soluciones. En una mezcla pueden haber soluciones, porque si yo acá tuviera sal disuelta en agua, tendría una solución en este sector de la mezcla, pero como tengo otros componentes más que no se disuelven en el agua y los puedo ver, estamos ante una mezcla, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? Agua con hielo. Ya hablamos de un ejemplo similar a este. Tengo un solo componente, eh, porque tanto el hielo como el agua líquida es el mismo componente, ¿sí? Pero yo estoy observando acá dos fases. Veo dos cosas distintas. Veo una fase sólida y veo una fase líquida. Bueno, entonces en este componente, en esta mezcla es una mezcla heterogénea. ¿Y esto qué es? Bueno, esto claramente es heterogéneo. Esto es una ensalada. Lo que vamos a ver ahora es que hay mezclas con distintas características. Miren ustedes, acá yo tengo una mezcla donde las diferencias son muy notables. Cuando en una mezcla las diferencias son muy notables, estamos hablando de mezclas groseras. Esto también, esperen para el otro lado. Esto también sería una mezcla grosera. Los componentes están muy separados y muy diferenciados uno del otro. Yo los puedo diferenciar fácilmente, el aceite respecto al agua y a la arena. Estas mezclas, donde hay incluso esta, la del agua con hielo, donde los componentes son fácilmente distinguibles a simple vista, hablamos de mezclas groseras. ¿Y acá yo qué tengo? Acá tengo una piedra. Esta piedra es granito. El granito es una roca que está formada por distintos minerales y cada uno de los colores que vemos acá es un compuesto diferente, un componente diferente.
En este vaso de precipitados lo que estamos teniendo también es agua con arena. Es una mezcla grosera. Yo puedo distinguir fácilmente los componentes de esta mezcla. Pero hay mezclas que son más difíciles de distinguir los componentes. Y veamos lo que son suspensiones y coloides. El término suspensiones y coloides a veces confunde. Ambos son muy parecidos. En ambos yo tengo partículas de un componente que están mezcladas en otro. Por ejemplo, ¿qué tenemos acá? Yo acá tengo agua con brillantina, ¿sí? La brillantina está mezclada en el agua, no está disuelta. Si estuviera disuelta, probablemente yo no la vería. Pero ¿qué sucede en esta situación? Si yo, imagínense un frasquito cerrado con agua y brillantina, pueden hacer la experiencia en casa si nunca lo han hecho, lo baten y van a ver que la brillantina va a quedar suspendida en el agua durante un tiempo. Pero como la brillantina son partículas bastante pesadas, luego de un rato que yo deje en reposo el envase, van a empezar a precipitar y llegar al fondo. En ese momento vamos a ver que hay fácilmente distinguibles dos fases en esta mezcla. Algo similar pasa con los jarabes, por ejemplo los jarabes para la tos, incluso con algunos antibióticos, ¿sí? Los antibióticos, ¿qué tenemos que hacer antes de tomar un antibiótico? Hay que batirlo. Los remedios hay que batirlos antes de consumirlos. ¿Por qué? Porque no sé si alguna vez han preparado un antibiótico en casa, pero por lo general vienen en un frasquito con un polvo al que le tenemos que agregar agua hasta una medida determinada y batirlo enérgicamente. Lo que estamos haciendo es mezclando los dos componentes. El polvo no se va a disolver en el agua. ¿Y cómo sé que no se va a disolver? Precisamente porque cuando yo este antibiótico lo vuelva a dejar en reposo, es probable que parte del polvo se vuelva se empiecen a separar las fases y se empiece a depositar en el fondo. Entonces, antes de consumirlo, tengo que volver a batirlo, ¿sí? Bueno, los coloides es algo muy similar. ¿En qué se diferencian de las suspensiones? Que esas partículas que están mezcladas en otro medio, como por ejemplo pasó con la brillantina y el agua, son un poquito más chicas. Y como son más chicas, no terminan precipitando, quedan todo el tiempo en suspensión. A esas mezclas donde las partículas quedan constantemente en suspensión, pero no se disuelven, se las conoce como coloides. Y tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, la gelatina. La gelatina, habrán preparado alguna vez en sus casas gelatina. Es una sustancia sólida en polvo a la que se le agrega agua. Esas partículas de gelatina no se disuelven en el agua. Lo que está sucediendo es que quedan en suspensión en el agua, pero son tan chiquitas que se mantienen en suspensión todo el tiempo, no vuelven a precipitar o no se separan las fases. Lo mismo la mayonesa. En la mayonesa también, acá en la mayonesa tenemos grasas, tenemos proteínas, tenemos un medio líquido y sin embargo las partículas son tan pequeñas que todo el tiempo quedan suspendidas y mezcladas entre sí. Bueno, lo mismo la leche, los yogures, las cremas, ¿sí? Entonces, esas son las diferencias que hay entre una mezcla grosera, donde las partículas son tan grandes que las puedo separar, ver a simple vista, y no las puedo mezclar. O sea, acá en la roca esta están mezcladas, pero mientras están mezcladas, yo puedo ver los distintos componentes. En la arena, si yo, aunque pueda batir esto, quedará un ratito la arena en suspensión en el agua, pero prácticamente no, enseguida precipita porque son partículas muy grandes. En la suspensión las partículas son un poquito más chiquitas, se mantienen suspendidas en el medio un tiempo, depende del tamaño, ese tiempo será mayor o menor, ¿sí? Si son más livianitas van a estar más tiempo suspendidas, si son más pesadas van a precipitar más rápido y las fases se van a separar. Y los coloides, las fases no se van a separar, son las mezclas heterogéneas más difíciles de distinguir porque a simple vista vemos una sola sustancia. Si esto lo vemos al microscopio vamos a poder ver las diferentes sustancias, ¿sí? O componentes que conforman esta mezcla.
Y entonces, como les decía, los coloides, las partículas son tan chiquititas que se mantienen en suspensión todo el tiempo. Bueno, entonces explicamos, vamos antes de pausar el video, vamos a ver cómo son las soluciones, así tenemos en el mismo video explicado bien la diferencia entre lo que es una mezcla heterogénea y lo que es una mezcla homogénea. Veamos esta diapositiva. ¿Qué tenemos acá? Todo lo que vemos acá, estamos viendo un solo componente. Sabemos que son mezclas, ¿sí? Yo les estoy diciendo que son mezclas, pero no podemos distinguirlas. Como no podemos distinguir esas fases, por lo tanto no podemos distinguir los componentes que la forman, ahí estamos hablando de mezclas homogéneas. ¿Cómo llamamos a las mezclas homogéneas y de ahora en más siempre las vamos a llamar así? Las llamamos soluciones. Cuando hablemos entonces de soluciones, estamos hablando de una mezcla homogénea. ¿Ejemplos de mezclas homogéneas? Bueno, agua con alcohol. El alcohol medicinal, que es el alcohol que ustedes está tan de moda hoy en día y que tienen que usar para limpiarse las manos cada vez que están en la calle o en contacto con algo que pueda estar contaminado, es alcohol al 70%. ¿Y qué es el alcohol al 70%? El alcohol al 70% me está diciendo que cada 100 litros, mililitros, centímetros cúbicos, es la unidad de medida va a determinar la cantidad, por supuesto, pero el tema es la proporción. Cada 100 centímetros cúbicos de solución, yo tengo 70 centímetros cúbicos de alcohol y 30 centímetros cúbicos de agua. O sea, que el 70% de esta solución es alcohol y el 30% es agua. Recuerden que siempre el alcohol hay que disolverlo al 70% para que sea más efectivo, ¿sí? Agua salada. Agua salada. Vemos una sola fase, tenemos agua y sal que se disuelve en el agua y por eso no podemos distinguir los dos componentes. Agua azucarada. Lo mismo. Tenemos un vaso con agua al que le agregamos azúcar. El azúcar se disuelve en el agua y no la podemos ver. Por lo tanto, tenemos una solución. Acá tenemos una jarra de alpaca. Acá tenemos una solución sólida. Tenemos la mezcla de dos metales eh, que forman una solución, porque vemos solamente, no podemos distinguir ambos metales. ¿Recuerdan acá, en esta roca, que podíamos distinguir los distintos componentes? ¿Sí? Es un sólido, es una mezcla sólida. Bueno, en esta mezcla no los podemos distinguir. En las aleaciones, los metales se mezclan entre sí de tal manera que no podemos no podemos distinguir los distintos metales o las distintas fases y, por supuesto, no podemos distinguir los componentes. Trompetas de bronce, eh, bueno, material quirúrgico bueno, acá lo explica. Tiene molibdeno y un metal de mayor que le da mayor dureza, ¿sí? Eh, esta estatua que también es de bronce. Bueno, estas son todas aleaciones, ¿sí? Son mezclas sólidas, pero son soluciones porque no puedo distinguir distintas fases en estas soluciones, no puedo distinguir los componentes que la forman. Acá tenemos, esta solución está formada por dos componentes líquidos. Estas dos soluciones están conformadas por un componente líquido y otro sólido. Todas esas mezclas, a pesar de estar formadas por distintos componentes en distintos grados de agregación, no podemos diferenciar unos del otro, un componente del otro, o no podemos diferenciar más de una fase. Por lo tanto, hablamos de soluciones, ¿sí? Bueno, ahora sí, vamos a pausar y vamos a continuar con otro video para que no sean tan largos.